y estamos analizando las situaciones. Antes de entrar en antena ya estábamos aquí calentando motores y hace unos días nos sorprende la noticia esperada, pero para tiempo más tarde, de elecciones en Inglaterra. Es más, quien las presenta tiene muchas probabilidades de no salir, según las encuestas, ¿no? Pero en julio tenemos elecciones al Parlamento en Reino Unido, después de que hace poco tiempo, el mes pasado, hubo elecciones municipales donde hubo una gran escalada de los musulmanes, y muchos de los alcaldes de los principales municipios son musulmanes, y nos encontramos, bueno, el primer ministro actual es indio, ¿no? De ascendencia india. Sí, pero no es musulmán, ¿no? No es musulmán, no. Quiero decir que el Reino Unido ya no es lo que era, ¿no? Yo creo que además de que no es musulmán, yo creo que en su fuero interno está en contra, claro, de los musulmanes invasores. Siendo indio de... Claro, y precisamente siendo indio, tú sabes que la pérdida de Pakistán, que era India, pues fue precisamente por una violencia... Sí, luego terrible. Cachemira, luego... Le costó la vida a Gandhi. Ese empeño amoroso de mantener la unidad de India y que no se rompiera en dos países. Pero este presidente tiene poca fuerza en el sentido representativo, no solo de su figura, que parece un hombre insignificante, pero en el sentido de su expresión, su manera de expresarse, ni siquiera como inglés. Es decir, que pues no tiene esa fuerza de una Thatcher en términos... Sí, o Boris Johnson. O como Boris Johnson. Boris Johnson es el típico apasionado inglés y que además comunicaba. No comunica. Lo que pasa es que es el mejor para la economía. Claro. Porque resulta que, y quizá por ahí vienen los tiros, y él va a hacer énfasis en eso, en claro, fechas, o sea, en datos de la situación económica de Reino Unido, que la encontró en grave peligro, ¿no? Y sigue en grave peligro, ¿no? Entonces, la baza suya va a ser esa. Pero claro, ideas como la de meter a los migrantes en aviones y mandarlos a Ruanda, pues ya me explicarás, es demasiado descarado. O los barcos de confinamiento, ¿no? Claro. Entonces, tú puedes tener ideas que no debes de expresar tan públicamente, porque escandalizas a muchísimos que se vuelven pacifistas y que parece que son más buenos que Dios, ¿no? Entonces... Y puede ser que efectivamente gane los laboristas, ¿no? Que ya sabemos qué consecuencias van a tener. Pero yo creo que todavía la visión profética que Dios nos ha dado del quebrantamiento de Inglaterra no se ha completado, ¿no? Y necesita ser muy quebrantada Inglaterra para recuperar su primer amor y las primeras obras, un país de lo más bendecido por Dios. Claro. Con la reina Victoria, que era pues eso, una mujer entregada. No, un país que mandó misioneros evangelistas por todo el mundo y que evangelizó Estados Unidos. O sea, que después fue el sucesor, el que agarró el testigo de evangelismo mundial y de la mayor ayuda a los necesitados y de enviar misioneros, ¿no? Yo recuerdo cuando... Lo de Jimmy Swaggart, tenía 1000 misioneros, él solo, de su ministerio, 1000 misioneros por el mundo. Y imagínate tú, él, uno solo, todos los movimientos enormes de evangélicos, ¿no? Así que puede ser que ganen los laboristas para desgracia de Inglaterra. Claro. ¿Por qué? Porque sabemos que son...
unos aristócratas del socialismo, o sea, sí, unos... yo no sé cómo llamarles, pobrecitos, porque la verdad... Llevan el bombín igual que los Tories, ¿no? Sí, sí, sí. Y el bastón. Pero de todas maneras, el resultado va a ser muy relevante, porque hay complicaciones en juego internacionales cada vez más grandes. Y eso va a conjugarse con las elecciones norteamericanas, que ahí es en donde se va a ver. Si ganan los laboristas, si gana Trump en Estados Unidos, pues... Choque de trenes. Choque de trenes. Entre los anglosajones, recordemos que de las 7 hermanas que están gobernando de alguna forma el mundo, y que si hay ese conflicto entre ellas puede haber una... Imagínate, sí, las petroleras, las 7 hermanas petroleras, 4 inglesas y 3 americanas, ¿no? O al revés, 4 americanas y 3 inglesas, que da igual, las americanas sí, todas proceden de Europa, ¿no? Y por tanto Inglaterra pues está abocada a ser quebrantada, primero por una masiva entrada de migrantes, porque es más atractivo Inglaterra que Francia. Desde Francia pasan en pateras, pero miles. Es increíble. Parecía que como el túnel está controlado, nadie iba a pasar por el túnel, pero no pasan por el túnel, pasan por el mar igual que en España, ¿no? Y todo aquel... No, y también Francia permite que se vayan yendo a Inglaterra. Claro, es que si no suelta se acumulan. Entonces Francia tiene que permitir que pasen, bueno, y que haya en la frontera, en Gales o donde sea, que cada palo aguante su vela, ¿no? No es en Gales, es donde está el otro lado de Francia. Sí, pues, bueno. Es la Normandía en Francia. Sí. Y es el sur de Inglaterra, ese es el sí, Southampton y toda esa zona, ¿no? Y entonces, pues ese famoso face nuke que produjo el Brexit, resulta que no lo han podido frenar, ¿no? Superar con el Brexit. Al contrario, parece que de esa forma han provocado precisamente que Europa no proteja. Allá tú. Y entonces nunca han entrado tantos inmigrantes en Inglaterra como ahora, jamás. Mientras estaba en Europa, estaba bien lejos y aislada, y no llegaban allá, se iban difuminando. O el caso es que veremos a una Inglaterra quebrantada, y será la gran oportunidad de que muchos recuperen ese primer amor y esas primeras obras y se sirvan a Dios, y haya una manifestación de gracia divina, porque la celeridad y en la cura, ¿no? Y yo siempre anhelo los países anglófonos, que han sido cunas de avivamientos impresionantes del Espíritu Santo, sean renovados, porque menuda cantera, esa semilla que tienen millones de ingleses ahí en su corazón, que quizá la tienen, pues eso, sí, dormida, ¿no? Dormida, pues puede despertar al Espíritu Santo en momentos de gran necesidad. Y bueno, en Estados Unidos, ¿para qué vamos a hablar? Estaba pensando, es que la figura de la Casa Real inglesa, bueno, ¿para qué hablar de ellos, no? Mejor que no. Mejor que no, porque no, yo no veo prácticamente nada positivo.
Nada positivo, es que no hay ninguna dignidad en lo que debía ser lo más noble de representación del país, ¿no? Es tremendo. Bueno, oremos por nuestros hermanos y por aquellos que no conocen al Señor en Reino Unido, porque van a necesitar una visitación de Dios especial, ¿no? Sin duda. Aunque no estamos muy a la zaga, en España. Después de que, bueno, estuvo el Viva 24 de Vox con muchos dirigentes extranjeros que estuvieron acompañando, parece ser que Pedro Sánchez ha querido abrir una agenda internacional para ser visto, porque claro, esto le ponía en una situación un poco por detrás, ¿no? Y hemos tenido justo estos días, ayer y hoy, dos situaciones impresionantes. La primera es la visita de Zelensky, el presidente de Ucrania, que fue recibido por el rey de España en la escalinata del avión y que luego estuvo que no podría haberlo recibido si no fuera con el permiso del presidente. Claro, no, enviado por... O sea, que lo ha enviado, sí. Tú fíjate, a recibirlo cuando correspondía más que lo hubiera recibido él, como presidente a presidente, sí. Y lo hubiera llevado a la Casa Real o a donde sea, ¿no? Sí. Entonces, pero el rey, que realmente está dando muestras de humildad y de dignidad y de integridad y de simpatía, pues además ha simpatizado con él, porque al margen de la vida privada de este hombre, especialmente en sus tiempos loquísimos de Nueva York, que vamos, hay informes de su babilonización y de su esperpento público incluso. Al margen de eso, este tío, pues hay que reconocerle que es un valiente. Ha estado amenazado de muerte varias veces, lo han intentado matar y lo seguirán intentando, claro. Porque se agarra fuertemente a la situación y persiste a pesar de que está perdiendo la guerra. Esta es la realidad. Ya lo ve todo el mundo. Y pues nosotros tuvimos que decir bien claramente, no puede un perro contra un oso, pero bueno, y por mucho que se junten muchos perros a distancia, que ladran desde la distancia, no es lo mismo. Muchos perros juntos, mordiendo al oso, una jauría, sí que se lo cargan, pero tendrían que intervenir. Y por eso están buscando la forma, a ver cómo pueden intervenir. Y la manera es con aviación especial, que no pueden usar porque no saben los ucranianos los pilotos ucranianos entonces, pues bueno, mandaron pilotos para formarles en España, aquí y allá, pero como que se puede aprender a ser piloto de un caza moderno, son, vamos, ultra... Es una tecnología muy avanzada. Entonces, bueno, pues es un conflicto que, aunque el secretario Blinken estaba por la labor de enviar instructores allí in situ. Y de hecho, tú sabes que entre los muertos se descubrió que había un profesional, un oficial de la Marina o del Ejército americano, ¿no? O sea, que ha habido varios infiltrados que han estado de instructores en favor de los ucranianos. Y pues eso, provocar así a Rusia, pues yo creo que es peligrosísimo. El oso es muy peligroso. Y son cientos de años de dictadura férrea. Es como ahora, ya cambiando, pero con el mismo tema, provocar a China de que Estados Unidos está pretendiendo enfrentarse contra China por lo de Taiwán. Sí. Bueno, de todos modos, a esos niveles los equilibrios se consiguen con unas amenazas mutuas y se mantiene el status quo, ¿no? En el caso, para mí,
el conflicto de Ucrania-Rusia, eso va a llevar su camino. El tema es que a nivel español resulta que la ayuda que promete el presidente Sánchez no la conocían ni siquiera los miembros de su gobierno, porque la semana pasada en el Consejo de Ministros separan 1.100 y pico millones para gastos militares que se supone que eran para cosas internas para ir avanzando hacia el 2% del PIB para... Y la renovación de los equipos... Cumplir la exigencia de la OTAN. Del ejército español. Sí. Bueno, los de Sumar dicen, bueno, no nos gusta, pero bueno. Y resulta que ese dinero está desviado para poder darle esta promesa que se ha hecho a Zelensky, a espaldas del propio gobierno, de parte del propio gobierno, por parte de otra parte del gobierno. Es decir, una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer, eso dice la palabra de Dios. Sí, no, están ya a tortas. De todas maneras, los dos últimos proyectos de ley, uno lo tuvo que retirar antes de presentarlo, el del suelo, sí. Y el otro lo perdió. Y ahora está reprobado por la parte ultraizquierda del gobierno, que se ha escandalizado justamente. Decir, pero vamos, o sea, no nos dicen, nos ningunea totalmente. Y encima, ¿qué va a hacer con esos 1.125 millones? ¿Darlos a Estados Unidos para comprarle armas para Zelensky en Estados Unidos? Porque esa es la siguiente partida, vamos. Porque, claro, hay que quedar muy bien con la madre OTAN, ¿no? Y entonces, pues ya es escándalo sobre escándalo y pérdida total de credibilidad, e incluso entre los suyos. Y más aún en una situación de elecciones, pues viendo cómo va cambiando el mapa político devorador del PSOE, que se está devorando a la izquierda, sí, a sus pequeños izquierdistas, y que ha hecho desaparecer a Podemos en favor suyo, y a Sumar la ha dejado pues eso sin plumas y cacareando, ¿no? Claro, entonces yo creo que se están dando cuenta también de que el porvenir que hay es que son absorbidos. Hace un año, en la campaña electoral de las generales, sorprendieron esa actitud de amor mutuo entre Sánchez y Yolanda Díaz, ¿no? Como que había ahí un flujo de enamoramiento mutuo, ¿no? Y que sí, Pedro, Yolanda, no sé qué, y era hasta cómico. Ahora eso ha cambiado radicalmente, ¿no? Como si ella le acariciara y cosas raras. De hecho, hubo en una entrevista que les hacían que se dieron un pico. Ya. Luego eso lo quitaron en la primera salió, y luego eso quitaron porque claro, estaba el tema del presidente de la Federación Española, ya. Y justo le da un pico a la futura vicepresidenta, o que ya era vicepresidenta, y dices, uy, a ver qué va a pasar aquí. Pero eso, hace un año que parecía que era un enamoramiento mutuo, en el que ha cambiado radicalmente el mensaje. Ahora, cada uno por su lado, con los mensajes muchas veces enfrentados y situaciones muy complicadas, ¿no? De hecho, si alguien molesta a Sánchez, lo va a quitar de en medio, como ha hecho con otros anteriores que han estado a su lado, ¿no? Sí, porque él no tiene ningún límite en su egolatría, ¿no? Entonces rompe y rasga y se queda tan campante, ¿no? Lo que pasa es que con su astucia, pues
sabe nadar y guardar la ropa, y sabe esperar, ¿no? O sea, él espera, ¿no? El momento oportuno. Ese momento. Pero la situación con Zelensky, pues es que acaba de firmar nada menos que lo que llama un memorándum, que no puede hacerse sin la participación de la oposición, cuando encima la oposición es más fuerte que ellos. Es decir, que no tiene sentido, ¿no? Esos son acuerdos... Sí, porque es un acuerdo a largo plazo que debe de estar... Y son internacionales que no tienen, que siempre se hacen conjuntamente los dos partidos más... Por lo menos 2/3 del Parlamento deberían de participar. Nada, él rompe y rasga y ha hecho un memorándum ahí de colaboración eterna con Ucrania, ¿no? Como si él va a estar pero ahí. porque está pensando en la reconstrucción. De hecho, muchos de los estados de Europa están ya preparando los planes de reconstrucción. Claro. Porque aquí el último... Es decir, el que no se espabila se queda fuera del pastel. Sí, pero ya Estados Unidos es el que tiene, ya casi diríamos, los diseños de las ciudades nuevas que va a construir o que va a reedificar. Entonces, y las industrias y todas las infraestructuras y todo, lo cual supone pues proyectos gigantescos que revitalizan Pero siempre hay que meter a los primos allí. Ya, es así, sí. Mi amigo, mi primo, no sé qué, que puedan estar allí, aunque la cabeza del proceso lo lleve Estados Unidos, pero dice, oye, me tienes que meter a estos amigotes míos que quieren estar ahí, porque ahí van a estar chupando del bote muchos. Siempre el mamón es lo que manda, ¿no? El dedo gordo de la mano de Satanás es el mamón y es el imperio de los banqueros internacionales, de los Illuminati, de los monstruos económicos, ¿no? Y esto fue ayer. Y hoy, a las 8:30 de la mañana, sale el presidente Sánchez a la puerta del Palacio de la Moncloa a dar un discurso. Es previo a... Es decir, yo decía, vamos a ver, yo lo estaba escuchando y decía, hoy en el Consejo de Ministros vamos a... aprobar. Dices, yo pensé que... No, primero da la aprobación él. Él hace la aprobación, la declaración de la aprobación y la justificación de esa aprobación. De lo que va a ser después. Y luego lo que dice es que se va, como si se va a ratificar en el Consejo de Ministros. Pero como diciendo, yo lo apruebo. Y ahora lo llevaré al Consejo de Ministros para que firmen en blanco. Para que aprueben. Bueno, ya. Pero una palabra, formalmente... Está equivocando. Formalmente es al revés. Claro, yo lo presento... Pone el carro delante del burro. Es que no puede ser. El carro delante del burro. Y decía, esto a mí no me encaja en el... Siempre primero es el Consejo de Ministros y luego sale y dice, hemos aprobado esto, ¿no? Y da una rueda de prensa y hemos aprobado. Pero es antes, dices... Es que él actúa así. Él actúa así. Primero yo, y luego yo, y después yo. Y luego, pues ya no queda más que yo. Si alguien se levanta, fuera. Claro. Entonces, no, es un problema serio que este hombre, pues... bueno, va a sufrir consecuencias graves, porque a la caída le precede la soberbia, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que va a pagar primero un precio con las elecciones europeas, porque además ha sido presidente de Europa durante 6 meses, sí, bueno. 6 meses. Interino. Y entonces, ¿y qué ha ganado de credibilidad? Es que, y dices, a ver, ¿qué queda de su gestión como presidente? ¿Hay algo que pudiéramos destacar? ¿Tú recuerdas algo? A mí no me viene nada. Nada positivo. Nada positivo. Lo único que, bueno, coincidió la cumbre de la OTAN, que era independiente. Que se celebró en Madrid, que tuvo una excelsa organización, porque, claro, Madrid funciona. Esto está clarísimo. Más elogios a Madrid que a que él ha sido el anfitrión. Nos fastidiamos, los que vivimos en Madrid nos fastidiamos porque hubo atascos por todas partes, estaba la ciudad cerrada. Pero a lo que vamos, y sin embargo,
pues como es diferente pensar en votar en una comunidad autónoma o en unas generales españolas con respecto a las europeas, ¿qué influencia internacional tiene? Pues ya ves tú, ha querido recabar apoyos para la aprobación de Palestina, que ha sido una... Sí, que ahora entraremos en el tema, pero... Sí. Y no ha encontrado más que dos países que son, pues eso, significantes. Irlanda, que está con el conflicto con Inglaterra, con Irlanda del Norte, con todas esas cosas, y que se mete en un berenjenal que yo... No lo entiendo. Siendo de Irlanda, yo no me metería. Dice, no es el momento de meterme en este lío. No entiendo también por qué ha entrado ahí Irlanda, ¿no? Que también hay que tener en cuenta que Irlanda iba así, y con el cambio que ha habido, está empezando a cambiar la dirección de la flecha. El caso es que, hablando de las elecciones europeas, pues con estos palos de ciego que nos ha roto relaciones con Argelia y nos ha perjudicado el gas, y ha venido Italia y ha dicho, esta es la mía. Esta es la mía. Nos enfrenta con Argentina, el país más hermano de España. De todos los países latinoamericanos, ¿cuál es el más hermano? Argentina. Pero históricamente es increíble, y nos enfrenta, y encima... Sí, Chile y Argentina son los dos más españoles, los dos países más españoles de América. Chile y Argentina. Sí, pero más Argentina. Más Argentina, que encima es un país... Claro, históricamente. Entonces nos enfrenta y además tuvo la desfachatez de apoyar a Massa, cuando era candidato, apoyarlo públicamente, lo cual eso no hace un presidente que se inmiscuye en las elecciones de un país. No. Entonces, y denigrar a Milei, lo denigró en la campaña. Cuando resulta que gana Milei con la mayoría más asombrosa que ha tenido las elecciones en Argentina, nadie ha conseguido una mayoría así, resulta que ni le felicita. ¿Pero esto qué es? Sí, aunque fue el rey, no fue ni un ministro, fue un secretario de Estado acompañando al rey. Tú fíjate, pero no solamente es eso, sino que después permite que un ministro suyo, que es, no cabe duda, el Doberman, que tiene, pues que vaya y que le llame loco, drogadicto. Espera, ¿y qué más? Yo no sé qué más. Otro insulto. Pero descaradamente. Un ministro a un presidente electo, que va a venir a España justamente, y le declara así. Pues oye, se extraña que después Milei, cuando venga, que no tiene pelos en la lengua, aunque yo no creo que fue lo más delicado ni apropiado, pero que denuncie a la mujer del presidente, que no es la primera dama, la mujer del presidente, por corrupción. Porque vamos a ver, ¿hay un expediente de posible corrupción? Lo hay. Lo que dijo Milei, yo estaba presente cuando lo dijo. Es decir, que lo que dijo Milei fue cuando Sánchez se entera, o cuando un presidente que se entera que hay cierta corrupción en su esposa, se mancha, es decir, se hace caquitas, en idioma argentino, es decir, en castellano argentino, y se queda en casa 5 días. Claro, esa referencia indica claramente a Sánchez, pero ni lo nombra, y dice, es que se ha cagado vivo, como diciendo, ante esta situación, es decir, yo no me hago caquitas, y él se las hizo. Eso es lo que dijo. Y va, y entonces resulta que no solamente no requiere al ministro que ha insultado de esa forma vergonzosa a un presidente, y
Si lo hubiera destituido inmediatamente, estoy seguro de que Milei no habría entrado en el trapo. Porque no solamente fue Puente, luego hubo 2 ministras que arreciaron en el mismo ataque. Dice, claro, me manda 2 mujeres para que yo reaccione, y él se cayó con lo que las mujeres dijeron, porque me van a tildar de misógeno. Claro, es así. Y dice, me callo y no digo nada, y arremeto con el otro asunto. ¿Por qué? Dice, es que me están atacando y es un hombre bravo. Pero no se dan cuenta de que este hombre está muy avezado con los ataques. Vive en un país donde desde el primer día que empezó a ser candidato a la presidencia, la persecución fue brutal. Incluso cuando ocupó la Casa Rosada, porque ganó, la calle se disparó, como es propio de la extrema izquierda, que dice la calle es nuestra, y que llegan a la violencia con facilidad. Todos los que ahora se escandalizan de que les hacen scratches, si son los padres de los scratches, sí, pero scratches violentos. Este juicio ahora mediático del Coleta y su mujer, con el scratch en su casa, con un pobre hombre exaltado que efectivamente pues se le fue la olla, ¿no? No es de recibo. Pero enseguida pues se lo van a meter en la cárcel a este pobre hombre por haber perdido el dominio propio y haber comenzado a insultar, cuando ellos han insultado descaradamente desde el Congreso, pero insultos terribles. Sí, a los jueces, a los jueces, a los periodistas y sobre todo a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, etcétera. ¿Y a Vox para qué vamos a hablar? A Vox les han apedreado las huestes de esa gente. Le ha apedreado con herida en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabes, es la táctica de a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿no? Pero vamos al mensaje de Sánchez esta mañana. Ha sido un mensaje muy inteligente y equilibrado. Porque él ha dicho, ha tratado a Israel como un amigo confiable. ¡Wow! A un amigo confiable no le metes la puñalada por detrás, pero bueno, el que no es confiable eres tú. Prefiero a enemigos que los ves venir, no amigos falsos. Dice, no estamos en contra de Israel, esto no es contra Israel, pero para mí es importante que ha sido un mensaje muy elaborado, muy preparado, pero sin embargo, desde la perspectiva de un español en Madrid. La reacción que ha tenido en Israel, que es al otro lado del Mediterráneo, es una cultura diferente, donde las personas están viviendo una realidad de milenios de persecución constante, un pueblo pequeñito, rodeado de 1.000 millones de genocidas que vamos, harían la gran fiesta si se cumple la frase de la vicepresidenta que Palestina será libre del río al mar, es decir, que no queda ni un judío. Luego la hicieron rectificar. Le hicieron rectificar y dice, no, yo lo que decía es que sean dos, vamos a decir, pasillos. Dos estados, sí, dos estados, la solución de dos estados. Que los dos vayan desde el río hasta... utilizó la frase de Hamas y la frase de Al-Fatah y la frase de... Luego cuando son los terroristas los que aplauden lo que tú dices, porque dice la reacción de Israel y la reacción de Hamas, que están metidos en el asunto. Claro, dice, no, nosotros no vamos a hablar de fronteras. Dice, pero ¿quién eres tú para hablar de fronteras? Se tendrán que poner de acuerdo ellos. Sí. Así que esto es un brindis al sol. No, pero es que encima hizo una declaración de frontera. Proclamó Palestina con Jerusalén como capital. No. Y
la frontera... Sí, del 67. Del 67. Aunque dijo, bueno, aunque nosotros no tenemos por qué meternos ahí, tendrán que llegar a un acuerdo entre ellos. Sí, pero ya lo dejó bien claro, que es lo que habría que promulgar, que siempre es la misma persecución. No te olvides de la palabra profética. Y Jerusalén, piedra de tropiezo para todo el mundo, al final del tiempo. ¿Por qué? Porque todo el mundo engañado por completo querrá obligar a Jerusalén a partirse en dos y que una parte sea la capital de Palestina, que nunca tuvo Jerusalén como capital, que nunca existió. Nunca existió. Es más, era Jordania. La palabra dice, Jerusalén ha sido constituida como una ciudad bien compacta. Unida. Quiero decir que hay, desde la perspectiva de Dios, no hay posibilidad de división. Y desde la perspectiva de Israel, jamás va a ceder eso. Porque además tú te imaginas, conocemos Jerusalén, conocemos la parte vieja, que es la que querrían entregar. ¿Tú te imaginas que puedan entrar ahí miles de palestinos, entre los cuales entren terroristas? Pues a ver quién controla eso. De hecho, estarían haciendo bombas en el pecho continuamente, niños con bombas, mujeres con bombas y todo sin parar. De hecho, el ejército israelí tuvo que tomar la explanada del monte, aunque tienen la libertad los musulmanes de usar para... Sí, un error gravísimo de Moshe Dayan, que les dejó que controlaran el monte. Pero tuvieron que... Eso fue como una especie de compasión por haberles ganado la guerra, ¿no? Y haber liberado Jerusalén, pero claro... Tuvieron que tomarlo porque desde arriba lanzaban bombas, disparaban constantemente sobre el muro, sobre el Jacotec, ¿no? Sobre el muro de los lamentos, cuando estaban los judíos allí. Primero lanzaban piedras y como vieron que no pasaba nada, a pesar de que herían en la cabeza a algunos que estaban allí, los pobres de cara a la pared, que da tristeza verles de cara a la pared, eso no agrada a Dios. Dios no quiere que nos pongamos de cara a la pared, Dios quiere que nos pongamos de rodillas cara a cara con Él. Pero en cualquier caso, pues como vieron que no pasaba nada, porque hay una beligerancia bastante grande, claro, el equilibrio diplomático que tiene que hacer el gobierno de Israel interior, con 1.600.000 árabes que son israelitas, que votan y que tienen sus representantes en el Parlamento. Y que están en el ejército. Imagínate tú el equilibrio tan grande de la prudencia y la delicadeza que tienen que tener para no dar oportunidad. Entonces, como no había respuesta, pues empezaron a pegar tiros desde arriba. Ahí entonces ya sí. Ya tuvo que entrar el ejército. Y de hecho está el ejército y la policía israelí para mantener la paz. Es decir, cuando a los no musulmanes nos permiten entrar un par de horas al día para visitar la explanada, y tú ves que, bueno, el control que tienen los imanes sobre los que van por allí de visita, tú puedes caminar un poquito y cuando alguien se enfada contigo está la policía que dice, tranquilo, esta persona no sabe lo que ocurre aquí, entonces no lo hace por ofenderte, cuidado, tal, no sé qué. Ellos están controlando la situación. Y ellos tienen entrada libre. Hay puertas por las que entran libremente los musulmanes a cualquier hora del día, de cualquier manera. Bueno, un respeto increíble, porque claro, permitir en Jerusalén, la capital del reino de Dios en la tierra, la capital del gran rey Jesús, del rey David, permitir que 5 veces al día en los minaretes de las mezquitas suene el llamado a la oración de una forma escandalosa, es decir, estruendosa, y con una música envolvente, mareante, pues eso demuestra, vamos, una democracia increíble. ¿Tú crees que aquí lo permitiría la Iglesia Católica?
bueno, la Iglesia Católica ya, la pobre, no tiene mucha fuerza. No, pero, de hecho hay mezquitas, pero no llaman al... No llaman, no lo hacen todavía. En algún pueblo todavía. Quizá, en algún pueblo, estoy pensando que quizá en algún pueblo... Pero esto, como vamos hacia Eurabia, veremos. A ver, en cualquier caso, pues la única, como si no hacen más que repetirlo todos los que conocen un poco el tema, es la única democracia que hay ahí. Dime otra. No hay ni un país demócrata alrededor. Y eso que yo no soy demócrata, porque yo creo que la democracia es el peor, o sea, el menos malo de los sistemas de gobierno terrenales. Claro, yo creo en la teocracia de Jesucristo. Sí, en lo que hay en el cielo, donde todo el mundo se respeta, nadie claro, se mete con nadie. Pero aquí también se puede establecer, y de hecho es lo que vivimos nosotros como siervos del gran rey, ¿no? Pero en cualquier caso, pues resulta que esta provocación ya es el colmo. Nos está quitando relaciones nos ha quitado con Argelia, nos ha quitado relaciones con Argentina, que veremos a ver. Ha llamado a la embajadora de Argentina. De España en Argentina. A la embajadora de España en Argentina, a la embajadora española en Argentina, y que ya no vuelve. Y deja 500.000 de españoles sin esa cobertura. Sí, bueno, los consulados siguen funcionando, ¿eh? Ya, pero tú sabes, es un tema de amparo institucional. Y ahora, pues ha conseguido que hoy Israel decrete unas normas para poder entrar en Israel cualquier persona, al estilo norteamericano. Hay que rellenar un formulario. Sí, ellos filtran, si eres amigo entras, si no te quedas en tu casa. Es así, sobre todo los españoles, claro. Una complicación. Ellos conocen, es decir, los servicios de seguridad israelíes conocen quiénes son amigos suyos en España y quiénes no. Ahora, como estamos viendo cumplimientos proféticos y sabemos que la Aliyá total se tiene que realizar porque así lo ha determinado Dios, y se resisten a volver a casa un porcentaje muy alto. Estamos hablando de 6 millones de judíos en Estados Unidos, más los que hay por todo el mundo, especialmente pues en Inglaterra, en Francia, en Holanda, todos los que manejan los diamantes, en Holanda, en Bélgica, etcétera, y bueno, y por Francia, que hay muchísimos en Francia, pues porque en España no hay tantos, pero deben de andar por los 100.000, una cosa así. En España. 100.000, pues sí. Quizá pues, algo menos, pero... Yo creo que eran menos, pero en cualquier caso, todos tienen que volver a casa, y por eso de repente, pues hoy todos los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea se citan para obligar a Israel a presentarse y dar explicaciones y a que cumpla lo que ha decretado la ONU en una especie de... Sí, en el tribunal... Sí, pero una especie... Claro, pero que no han dado oportunidad a votar a Estados Unidos ni a nadie que vete. No, es que ahí dentro... Claro. Bueno, en la ONU, pero aparte, sí. El tribunal internacional... Sí. Ni está Israel, ni está Estados Unidos, creo que no está Rusia, no está China, porque ellos dicen, pero ustedes que son van a juzgarnos a nosotros. Ustedes son unos funcionarios puestos por no se sabe quién, y nos va a juzgar a nosotros. Sí, como ha pasado en Johannesburgo, en Sudáfrica, que ahora le han nombrado al promotor de todo eso, pues juez principal para enfrentar a Netanyahu. Netanyahu ni se presenta porque son capaces de llevarle preso porque no que se va a presentar, ni se presenta ni caso hace, aunque pues acaban de ver un daño colateral de más de 40 muertos de un bombardeo que han hecho en un nido de armas. Claro, es que ¿dónde ponen las armas? ¿Debajo de los hospitales o de los colegios? Sí, ahora en tiendas de campaña, es decir, el problema es ese, que siguen utilizando a los palestinos como escudos humanos
porque de ahí salieron los cohetes es que es muy fueron sencillo. a Tel Aviv. Mandan, resulta que desde Hamas han enviado no sé cuántos cuántos disparos han hecho esto ayer. Sí, ¿No? a Tel Aviv, sí. A Tel Aviv. Que no llegaron porque todos fueron interceptados por la cúpula. Es que alguno de hierro. ellos cayó en Cisjordania, por ahí. Es que como siempre hay una ironía ahí. Pero ha habido algunos heridos, pocos. Por los cascotes Los que cascotes quedan. y tal. En cualquier caso, pues es muy sencilla la trayectoria. Hoy, como todo el aire está controlado por los satélites, pues el satélite ha detectado de qué punto salió. ¿De dónde han salido y exactamente? hasta llegar a su final. Y entonces a ese punto de donde salió, ¡zoom! Pues automáticamente, ¿no? Y claro, ahí sabemos cómo... Y dices, no, pero sabiendo eso, ¿cómo han enviado? Digo, mira, a veces es automático, la respuesta es automática. Es que es la única manera, porque debe de ser una respuesta inmediata. Claro. Porque si no, Si no, lanzan no lo los pillas. cohetes y salen corriendo. Claro. Porque esto es así. Y entonces, pues... Pero es una pena de esos muertos, pero sí, de la responsabilidad... pero que le den otra... en una palabra, que le den garantías de que van a conseguir, primero, liberación de los rehenes. El orden que plantean es erróneo. Primero, alto el fuego. Que no. Que el orden es como fue el principio, hay que empezar por el orden. Primero, liberación de los rehenes. No hay otra manera de plantear esto. Segundo, entrega de las armas. Entrega de las armas, rendición de los terroristas. Y tercero, alto el fuego y un armisticio de paz. Y control del territorio. Israel está pagando un precio alto. Hay muchos jóvenes que están muriendo. Es decir, no solamente mueren palestinos, mueren también israelíes. Alguno incluso ha muerto por fuego amigo, porque es la guerra. En la guerra ocurren estas cosas. Y bueno, es un error que haya guerras. Punto. Pero a partir de ahí, la realidad... Pues entonces van y España seguimos empecinándonos. Ahora ya la que parecía mujer prudente, la ministra del Ejército, ha dicho que está haciendo un genocidio Israel. Pero ¿cómo te atreves a decir eso? Es impresionante, es una acusación brutal. No es nada agradable. Nosotros, es más, no creemos en la guerra con armas, porque entendemos de la verdadera guerra espiritual. Pero decir eso, lo que ha hecho es inmediata reacción de Israel. Y veremos a ver las consecuencias, porque el momento en que prendes un fuego, es difícil apagarlo, porque ¿qué hace el fuego? Y es lo que está pasando. Así es. Y ahora que los Estados miembros de Europa exijan a Netanyahu poco más o menos que se presente a dar cuentas, ya, y a cumplir el decreto de esa supuesta... De ese tribunal. De ese supuesto tribunal de la ONU. Y entonces pues Netanyahu va a decir, pues siento mucho los daños colaterales, pero nosotros tenemos bien claro que no podemos convivir con esta gente, porque ya está bien. Ya se acabó. Hasta aquí hemos llegado. Y hasta que no veamos a nuestros rehenes completamente libres, yo haría lo mismo. No vamos a cesar de perseguir a estos asesinos, ¿no? Así que nosotros nos toca orar por Israel. Claro. Y tenemos, la verdad es que es así, queda orar por la paz de Jerusalén y de Israel y porque Dios se intervenga como príncipe de paz para que haya una situación diferente de la que hay ahora. Los hombres, desde su visceralidad, no van a conseguir solucionar las cosas. Y ahora yo les preguntaría a todos estos políticos europeos, ¿usted qué prefiere? ¿A un Netanyahu como amigo o como enemigo? Segundo, ¿usted qué prefiere? ¿A un Netanyahu como amigo o al rey de Marruecos como amigo? Y eso quedará entre ellos, hay paz. ¿Usted qué prefiere? ¿A Mahmoud Abbas
como amigo o a Netanyahu. Es que la calidad humana es tan abismal al margen de la nobleza, al margen de que Netanyahu pues haya perdido muchos puntos, ¿no?, en su desgaste. Pero qué situación más complicada está teniendo que vivir ese hombre. Claro. Y bueno, pues tenemos muchos temas ahí. Sí, tenemos pendiente el tema importante, no nos cansaremos de repetirlo, de las elecciones europeas que pueden marcar, porque todo el ruido que está haciendo la Unión Europea en este momento tendría que ser silencio, porque estamos en elecciones. Todos estos que están hablando tenían que estar calladitos. Es que justo en este tiempo no les corresponde, porque después de las elecciones va a haber un cambio. Pero completo, además, porque bueno, todas estas o puede ser que no, que sean los mismos, pero muchos van a cambiar. Eso es. Muchos no van a... Las encuestas dicen que va a haber un cambio importante, y de hecho el mayor conflicto que va a haber va a tenerlo el Partido Popular Europeo, porque va a tener que decidir si se une al movimiento creciente que está viendo de los partidos patrióticos, empezando por Orbán, en Hungría, por Italia, Portugal, España, que hay gente en esos partidos y que van a tener una representación importante, o aliarse con el Partido Socialista, que es con quien han estado aliados prácticamente siempre, ¿no? Y siempre estaban toma y daca, hoy no sé, gobiernas se dice tú, mañana tú. Que han votado lo mismo el 90% de los casos, ¿no? Sí. Durante todos estos años, estos últimos 5 años de gobierno. Todas las resoluciones que han salido del Parlamento Europeo. Entonces dices, ¿esto qué es?, ¿no? Pues, y sería bueno que haya ese vuelco para que también pues se frene este evangelio falso, diabólico, el evangelio de la Agenda 2030, que vaya patinazo que tuvo el pobre hombre que es un hombre con cierta sabiduría, pero... ¿Sabes que ha cambiado un poco su mensaje? Sí, Él claro. ahora dice, bueno, donde está el problema es en el Pacto Verde. Sí, pero que habéis suscrito también. Claro, está firmado por ellos, el famoso PAC, pero que arruina a los ganaderos, a los pescadores y a los agricultores, pero además de eso, todo lo que es el pacto energético, bueno, todo esto es un plan del nuevo orden mundial, con esa falsa declaración de que el dióxido de carbono es lo que está contaminando el mundo, cuando en realidad Europa creo que supone una pequeñísima parte de emisión de gases y que encima nadie se mete contra Estados Unidos, que se lo pasa todo por China, por las narices, y China, que son los dos mayores productores de gases invernadero. Entonces, es jugar a limpiar el globo terráqueo, una pequeña parte que no contrarrestará nunca las partes que lo contaminan más, ¿no? Sí, bueno, y como has dicho en alguna ocasión, de repente hay una erupción en un volcán y genera mucho más dióxido de carbono y dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, todo esto. Porque Dios al final es el que controla su creación. Mucho más que todo lo que genera el ser humano, y los animales, en las macrogranjas que dicen, no, es que no puede haber vacas porque están contaminando el aire. Sí, pero luego resulta que se están aprobando macrogranjas. En Marruecos, ¿no? No. Y en alguna parte de España se ha descubierto cómo estos fondos se apoderan y forman macrogranjas, sobre todo en Francia y en Holanda y en sitios donde, claro, las vacas son vitales. Entonces, y yo creo que es el tiempo de que haya un despertar de conciencia política y no menosprecien estas elecciones como que no nos afecta. No, esto es
serio. Y ya sabes, nosotros le aconsejamos votar en conciencia. ¿Qué es lo más... lo menos malo, ¿no? El menos malo. El menos malo. ¿Cuál es el menos malo y cuál en la balanza de sus posiciones hay más bueno que malo? Porque hay clara diferencia entre unos y otros, ¿no? Aquellos que defienden, primero, la soberanía nacional. Eso es fundamental, soberanía nacional. Que no nos dominen en el plan del nuevo orden mundial que en Europa está arraigando con una fuerza terrible y que quieren quitarle soberanía a todos los países miembros para que desde Europa, desde Bruselas, los burócratas decreten hasta qué hora puedes salir de casa. Decreten todas nuestras actividades y además por ley y con amenaza de castigo. Y primero, soberanía nacional, que cada país siga teniendo su identidad. Segundo, bueno, pues la libertad de elección. Que no nos obliguen a escoger el PIN de la Agenda 2030, que lo llevan muchísimos, aunque ya empieza, he visto que algunos ya no se lo ponen, porque son, pues eso... son chaqueteros, se han quitado la chaqueta esa y se han puesto otra que no lleva el pin. Claro, no lo han hecho adrede, pero esa es una ironía. Pero y después, de la libertad, lo que tiene que haber es justicia. Justicia. La justicia distributiva social. Que cuando algún partido lo proclama, ya lo quieren... atacar como que se hace de extrema izquierda. ¿Pero de qué habla usted, señor? Es decir, las personas son más importantes que los partidos. Punto. Las personas son más importantes que incluso las naciones. Y más que Europa. Los europeos son más importantes que Europa. Y después, bueno, pues ahí está lo que se llama... luego la vida y la familia también, ¿no? Claro, después está la familia, la vida, defensor de la vida. ¿Cómo pues se puede permitir el derecho al aborto? No puede ser. Y luego la familia, hombre, mujer y niños. Pero ¿de dónde estamos? Entonces, después que cada uno, en sus inclinaciones, si no invade la libertad de otro, pues allá él y su conciencia y allá con Dios. La vida y la familia. Y, bueno, por supuesto, pues la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza. Que no, de ninguna manera tengan obligación los padres de llevar al tubo ideológico, diabólico, de que aprendan los niños todas las manifestaciones de género LGTBI, todas las manifestaciones de perversiones sexuales, para que aprendan eso y así puedan desarrollarse pues malvadamente. Yo recuerdo que es un poco los tubos religiosos, porque en la Iglesia Católica había que entrar por el tubo. Desde que te nacías te bautizaban, lo cual iba contra su propia Biblia, pero el tubo. Pues ahora los políticos han hecho siempre lo mismo, siempre hicieron lo mismo los comunistas. Sí, las religiones hacen lo mismo. Sí. Todos los totalitarismos hacen lo mismo. Se apropian de los niños como si fueran suyos. Y por eso una ministra se atrevió a decir, los niños no son de los padres. Claro, no dijo son nuestros, pero lo pensaba. Los niños son del Estado, que ese es un pensamiento, pues oye, leninista, sí, maoísta. Y maoísta, y también jesuítico, vamos a decirlo. Entonces es tiempo de que oremos intensamente y influyamos para que las personas tengan libertad de conciencia, pero también revelación clara de a quién votar.
para estas elecciones tan importantes. No te quedes en casa, sino Vamos a orar. busca dirección de Dios. Padre bendito, nos conmueve ver que hay profecías que se van cumpliendo quizá más rápido de lo que pensábamos y que hay situaciones cada vez más graves a nuestro alrededor. Sabemos que estamos en la batalla y que va a haber tiempos de frenazo y va a haber tiempos de desarrollo de estas profecías. Señor, pero te pedimos que en medio de todo esto nosotros podamos vivir en tu paz y tener tu gracia en nuestras vidas. Que tu iglesia pueda ser lámpara que ilumina el camino por el que las personas puedan encontrar la paz y el sosiego en ti, Señor. Señor, sabemos que nada escapa de tus manos y que todos los asuntos que hay a nuestro alrededor tienen que ver con tu estrategia, pero que podamos estar en paz, confiados, descansando en ti. Te pido especialmente por tu iglesia, que anda muchas veces confundida, entretenida en cosas que no convienen. Señor, para que tú la despiertes por medio de tu Espíritu Santo, para que pueda ser tiempos de gracia y de bendición especial, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.